Ya estamos por acá con nuestro entrevistado, el ingeniero José Pileggi, un experto en el tema eléctrico, ha sido autoridad justamente en esta área. Vaya que por acá el sol nos está dando. Ha sido autoridad en esta área y, bueno, sujeto de opinión, evidentemente, además de que melecista. Y eso es un punto a favor. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Patricia. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Gracias por aceptar, por estar aquí y darnos luces. Empecemos por lo que ayer hablábamos cuando contactábamos para la entrevista, que yo le decía, ingeniero, sí, para hablar un poco de todas estas cosas, estos anuncios eléctricos, y usted me decía que prefería que empecemos a hablar sobre qué, que yo le decía, a ver, diferéncienos, empecemos por ahí, ¿no? Sobre qué es el tema eléctrico, y usted hablaba, no era de la generación, sino... quiero que nos especifique. Allá, yo lo que te comentaba, Patricia, es que el tema va más allá del eléctrico, el tema es energético como tal, ¿no? Energético. Energético. ¿Cuál es la diferencia? A ver, diferenciemos. No, porque nosotros decimos, ah, sí, la situación eléctrica o la situación energética. ¿Cuál es la diferencia? Empecemos por diferenciar aquello. Bueno, la electricidad en su forma es una forma de energía, ¿no? Como se presenta, es una forma de energía, como puede ser una energía, la energía hidráulica, la energía cinética, la energía que nos producen el calor que se genera, por ejemplo, a través de la quema de fósiles, como de combustibles fósiles, hablo, ¿no? De búnker, de diésel, de gas. Entonces es una fuente de energía, ¿no? Entonces, pero yo creo que el problema de Ecuador como tal tienen los apagones, que nos mal acostumbramos como país a tenerlos, tienen los apagones más bien una manifestación de un problema energético, ¿no es cierto? Y eso es lo que a eso es lo que debíamos buscar como solución integral, porque de nada te sirve tener, por ejemplo, una planta de generación a diésel si no tienes el diésel. Entonces, la planta la necesitas para generar electricidad, pero el combustible que mueve ese motor o esa turbina es diésel, que es un combustible fósil. Y ese sabemos que es un derivado del petróleo, y el petróleo, si no lo tenemos en la suficiencia, en la cantidad que necesitamos, así como el diésel, que es un subproducto, vamos a tener problemas. Así que yo creo que el problema que estamos enfrentando en el Ecuador es un problema energético, y sobre eso hace que comenzar a discutir más Uy, pero ampliamente. entonces, ingeniero, el problema es mucho más grande. El, Mucho más grande. el problema es mucho más grande. Yo creo que porque lo estamos focalizando solo a los apagones. Tenemos que ver el conjunto, porque fíjese usted que, por ejemplo, si no tenemos combustibles, el mayor consumidor de combustible en el país es el parque automotor, por ejemplo, el parque automotor de transporte. Consume sobre el 60% del combustible total que se produce en el país. Y eso realmente pone en evidencia que si no tenemos suficiencia, por ejemplo, en la capacidad de explotar petróleo, en la capacidad de refinarlo, vamos a tener problemas. Pero Entonces, estamos fregados, ingeniero, porque últimamente en el tema petrolero es que nos ha ido mal. Derrames, rupturas del crudo, del oleoducto. O sea, nos ha pasado de todo en el tema petrolero últimamente. Y ahora, justo ayer comentaba, ahorita que por todo lo que ha pasado en Oriente Medio, el precio del petróleo internacionalmente mejoró un poco, o sea, justo estamos en crisis, ¿no? Justo no producimos lo que deberíamos. sí, es correcto. Debiéramos aprovechar un poco más la oportunidad, ¿no? Y las oportunidades se nos han presentado, pero por ejemplo, hemos tenido una baja en la producción de petróleo en los últimos años. No se olviden que Ecuador, frente a Colombia, en el año 2006-2007, teníamos una producción muy superior. Estábamos cercanos a los 600.000 barriles de petróleo día. Colombia creo que llegaba a los 250, 300.000 barriles diarios. Actualmente Colombia, con Ecopetrol, que tuvo una transformación, está produciendo sobre el promedio del millón de barriles de barriles de petróleo diario. Ecuador, en cambio, hemos reducido la capacidad, estamos en 475.000 barriles de petróleo promedio, datos del año 2024 y datos del año 2025. Eso significa que tenemos un problema, y el problema ahí es sencillamente dirección de qué es lo que queremos tener frente a Petroecuador. Queremos tener una empresa burocratizada, sindicalizada, o queremos tener una empresa que atraiga inversiones, ¿no es cierto?, en sociedad con empresas internacionales de prestigio para aumentar nuestra capacidad de producción.
porque si tenemos una mayor capacidad de producción, podemos tener mayor ingreso y aprovechar oportunidades como esta, que es eventual, por el conflicto que se está dando entre Irán e Israel, eh, pero que es eventual y no ha subido el petróleo en la magnitud que nosotros o que los analistas presumían que podía subir, ¿no? Ya, ahora, eh, nosotros, últimamente, digo nosotros como país, se han aprobado, tenemos leyes como la de integridad pública, que supuestamente evalúa a los funcionarios de las empresas públicas, Mm. ¿no? Esto podría ser tal vez una gota de agua en el desierto para ordenar lo que significa Petroecuador, que no ha habido Dios ni ley, no ha habido quien en la tierra pueda poner en orden, porque son tantos los intereses allí, a favor de unos y en perjuicio de los millones de ecuatorianos, que no ha habido quien pueda poner orden en esta institución. ¿Usted cree que esta ley podría ayudar en el tema de la evaluación de los empleados públicos? ¿Y qué otra cosa se podría hacer, incluso ya a nivel legislativo, direccionada tal vez a Petroecuador? Porque nos venimos quejando de gobierno tras gobierno de lo que pasa en Petroecuador, pero nada cambia. Patricia, yo creo que en este tema la meritocracia es importante. Creo que deben estar los mejores profesionales frente a las instituciones, llámese esta de distribución eléctrica, llámese esta la empresa de transmisión, las empresas de generación que tenemos, Petroecuador, ya, entre otras. Eh, Ciertamente tenemos personal capacitado en el país, que a veces es un problema en otros países, que tenemos gente de capacidad. Lamentablemente a veces la política puede más que otras cosas, ¿no? Y sobre la política cuando actúa, eh, como lo hemos visto en los últimos años, lamentablemente la improvisación es la que impera. Yo creería que en el caso particular de Petroecuador habría que ir a un tema mayor. Ya hay empresas públicas, porque a veces también se satanizan a las empresas públicas, ¿no es cierto? Y se piensa que todas son destinadas al fracaso, al robo, a la corrupción. Pero hay empresas públicas, por ejemplo, como Ecopetrol en Colombia, que tuvo una transformación y esa transformación ayudó a convertirla tanto o más eficiente que empresas privadas. Igual Mire, pasó con Petrobras, igual ha pasado con Pemex en México y otras, ¿no? Noruega, si no me equivoco, también maneja un esquema en donde el petróleo es manejado por una empresa pública, pero bajo el concepto de que son los mejores funcionarios los que tienen, bajo el concepto de que en lugar de ser una empresa pública, es una empresa de derecho privado que le pertenece al Estado, pero que le permite, por ejemplo, contratar a funcionarios de muy alto nivel. Muchas veces los funcionarios que pudieran estar en esos puestos estelares como gerentes o otros, no van a esos puestos porque primero no se les paga lo que les paga el sector privado, que les paga mucho más. Y en segundo lugar, tienen capacidad de gestión y no están sometidos a una serie no solo de controles, sino de entorpecedores para que la gestión tenga éxito. Petroecuador necesita urgentemente, por ejemplo, que se aborden temas como la exploración de nuevos campos, porque estamos terminando con los campos existentes y se están degradando estos campos. Los famosos, las famosas joyas de la corona como Sasha, ya. Sochofindi, están decreciendo en su producción. ¿Y qué necesitas tú para eso? Necesitas tener tecnología, necesitas tener un gerenciamiento de alto nivel y necesitas también tener recursos. Y los Antes recursos... de seguir desglosando eso, yo me quedo con una inquietud del análisis que hacía hasta aquí, porque dice, ingeniero, que se necesita a la mejor gente, a los mejores gerentes, ¿no? A la mejor guía para que esté al frente de eso, pero el problema es que esos mejores gerentes, esas mejores guías, no solamente es económico, el problema es que esa gente es saboteada por sindicatos que han hecho lo que han querido por muchas décadas. Mire lo que pasó, por ejemplo, en el sistema de salud, que es algo parecido a lo de Petroecuador. O sea, está apropiado por gente que está allí simplemente para robar. Esto fue en el gobierno pasado, va una mujer joven que quiso cambiar la situación y la mataron. Van médicos que quieren cambiar esto cuando los ponen en gerencia y los amenazan. Entonces, lo mismo ocurre en todas las instituciones y Petroecuador, donde se juegan intereses mucho más grandes, de muchos más millones, el tema es peor. Entonces, esos grandes líderes empresariales que podrían sacar adelante un Petroecuador necesitan los cambios
básicos para que esos sindicatos, sin respetar los derechos de los trabajadores, no se conviertan, no sean los tiranos que impidan los cambios. Bueno, la mafia no solamente está en los sindicatos, también existe gente decente ahí, ¿no? Yo creería que la mafia también está en el entorno de gente que tiene intereses económicos creados, ¿no? Correcto. El ejemplo que usted pone de la administradora del Hospital del Seguro aquí en Guayaquil, que asesinaron hace 1 o 2 años atrás, es una muestra de ella, ¿no? Ella enfrentó a las mafias y lamentablemente pasó lo que pasó, ¿no? Y yo creo que este entorno mafioso a veces que existen en las instituciones, a veces se perenniza, ¿no? Y comenzamos a verlas como algo normal en la sociedad y eso evita que la gente decente piense ir a puestos como estos. Pero yo creo que en este punto la Asamblea tiene una tarea que hacer, está haciendo algunas leyes interesantes, hay otras que hay que discutirlas, pero creo que en el tema de petróleo, yo creo que se necesita dar una transformación mayor, se necesita patear el tablero. Tal cual está la situación es insostenible y usted necesita tener un grupo humano que tenga las herramientas legales para que puedan llevar a buen rumbo esta empresa. Mire, si seguimos así, probablemente en el año 28 el decrecimiento en la producción de los pozos petroleros va a ser más crítico y ni siquiera vamos a tener suficiente petróleo para los consumos nacionales, es decir, no solo para exportar, sino para consumir nacionalmente lo que necesitamos. No se olvide que la demanda local también sigue creciendo. A medida que traemos más plantas de generación eléctrica a diésel, necesitamos más combustible para consumo propio, ya no solamente para exportar. O en otros casos, cuando no tenemos capacidad de refinación, tenemos que comenzar a importar. Entonces, al final del día, la cuenta es negativa, ¿no? Entonces, yo creo que en esto hay que trabajar muy fuertemente. Hay buenos ejemplos al respecto de lo que se han hecho en otras empresas que también estuvieron en su momento en crisis, empresas públicas, y se dieron la transformación. Creo que por ahí tienen que ir las cuestiones en esta materia. Y dado que estamos hablando de petróleo, yo creo que si estamos pensando en el tema de generación eléctrica, hay que pensar seriamente que los combustibles fósiles no son un enemigo al final del día, pero hay que ver con cuál nos encaminamos, de cuál nos hacemos dependientes, de cuál nos ocasiona el menor daño y nos genera el mayor beneficio. Y en esto tenemos el gas natural. En el gas natural estamos realmente muy caídos en el tiempo. Es un tema, una discusión que llevamos más de 50 años. Cuando vino la compañía DC en la década de los 90, ¿se acuerda cuando hubo esa gran crisis de apagones? Ellos aparecieron, vinieron al país y vinieron con un objetivo clarísimo. Era, por un lado, explotar el gas y explotarlo para sí mismo, para la planta de generación eléctrica que ahora se conoce como Machala Power, en donde utilizando el gas generaron electricidad. Y en el mundo actual se está utilizando muchísimo, y no de ahora, de hace muchos años, el gas natural para la producción de electricidad. Creo yo que si nosotros tenemos una idea y una planificación clara en lo que queremos en materia energética, tenemos que ver y apostarle al gas. ¿Para qué? Para que nos suplan la suficiente cantidad de gas para generar electricidad. Si solamente nos enfocamos en que el gas sea utilizado para la generación eléctrica, tendremos un ahorro inmenso en el país. Fíjese usted que inmenso, así es. inmenso. Y Lo que fuentes de trabajo. y fuentes de trabajo a su vez. Imagínense que solamente el costo del combustible de diésel que quemamos en una planta de generación a diésel, utilizando el gas que ya se lo utilizó en esta planta de Machala Power, baja a casi la cuarta o quinta parte de su valor. Es decir, de 25 centavos puede bajar a 5 o 6 centavos el valor del kilovatio hora, utilizando gas natural. O sea, la quinta parte. Es la quinta. Y si lo importamos, baja a 15 centavos, porque importar el gas nos cuesta. Entonces, frente a esos escenarios, ¿qué es lo que sería interesante? Sería interesante atraer empresas especializadas en el manejo de gas para que hagan la exploración, la explotación y la distribución de este gas, Ya. asociado primariamente a la generación eléctrica. Le puedo asegurar que si nosotros podemos, de los campos que están en Amistad y en el entorno de Amistad, esto es el Golfo de Guayaquil, 500 millones de pies cúbicos día, que es lo que se necesitaría, podríamos generar 2.000 megavatios de energía.
Y con 2.000 megavatios de energía le puedo asegurar Uf, que podemos superar con creces los problemas que estamos teniendo y que se por supuesto. evidencian en lo que conocemos como apagones, ¿no? Ingeniero, le voy a hacer la pregunta de los $64,000 porque créame que yo se la he hecho a todo el mundo y que nadie me da una respuesta exacta. Ujú. ¿Por qué no se toca el gas del Golfo? Como usted dice, es una discusión, lo del gas en general, de muchas décadas, pero allí, o sea, es que parece que todo el mundo, o sea, le voy a decir mi impresión, eh, ignorante a nivel técnico o especializado, simplemente mi impresión. Parece que todo el mundo dijera, ah, no, ese tesorito lo voy a guardar para más luego cuando a mí me toque. Ujú. Porque en todo el mundo se hace loco en ese tema y no se concreta algo que podría ser tan beneficioso para el país. ¿Qué pasa con el gas del Golfo? Escuchando a la Patricia más o menos me hace acuerdo como la señora veterana que compra el mejor de los perfumes y lo guarda para usarlo en una mejor ocasión. Y, y, y nunca, Exacto, y nunca se presenta la el mejor mejor ocasión vestido y nunca y, se lo pone, se y murió nunca se, y ese ahí está el vestido. es un poco lo que nos está pasando. Tenemos el recurso y no lo queremos utilizar. ¿Por qué? Porque a veces allanamos la política del Estado a intereses coyunturales. Y yo creo que es momento de que ya dejemos esos intereses coyunturales porque el problema es que el país no va a seguir dando más. No puede dar más. Está asfixiado con su déficit presupuestario el gobierno, con las obligaciones que tiene que cumplir por deuda externa, por ejemplo, que son muy grandes. Y adicionalmente tiene que seguir incrementando el déficit importando combustibles. Llámese esto búnker, perdón, llámese esto diésel, llámese esto gasolinas, llámese esto gas, e inclusive estamos queriendo hacernos dependientes, solamente depender, por ejemplo, gas natural a futuro como plan. Eso habría que cambiarlo, es decir, que podemos combinar las dos cosas. Entonces, tiene que subsidiar todos estos combustibles y significa que su déficit se incrementa. Yo creo que en este punto, el tema del gas natural, hay empresas que tienen el expertise suficiente en el mundo y que si nosotros como país damos las garantías suficientes, generamos estabilidad, contratos de largo plazo, podrán afincarse en el país. Explotar el gas significa ser intensivos en uso de tecnología y uso de capital fresco. Ambas cosas no las tenemos, así que tenemos que traerlas con los que las tienen y eso tiene su costo. Así que, pero el mayor costo que estamos pagando es tener un déficit energético casi permanente ya y que solamente depende de una decisión política y una decisión país de querer salir de la misma, porque el recurso localmente lo tenemos. Fíjese usted, Colombia, que es Increíble. nuestro vecino en el norte, entre producción e importación de gas natural, que utiliza mucho para la producción de generación eléctrica y para usos industriales, tiene 1.200 millones de pies cúbicos días. Perú al sur tiene 1.500 millones de pies cúbicos día que lo utiliza para todo su proceso productivo y los vuelve mucho más competitivos. Ecuador, estamos en 18 millones de pies cúbicos día de producción. Es decir, el uno nos lleva 70 y pico de veces y el otro nos lleva 60 y pico de veces en lo que tienen de consumo. Entonces, Tristeza. competir en esas condiciones es complicado y el recurso lo tenemos. Fíjese usted que en el norte de Perú acaban de encontrar una empresa internacional, no viene acaso el nombre, pozos offshore, es decir, en el mar, así como tenemos nuestros pozos de gas en el mar, en el caso de Amistad, que van a tener una producción diaria de 200.000 barriles de petróleo. Con eso Perú ya nos está alcanzando en la producción actual que tenemos de petróleo en Ecuador, cuando ellos siempre han sido deficitarios. Entonces, vemos que los vecinos están actuando, están trabajando seriamente en estos No. proyectos de país de largo plazo. Y fíjese usted que el caso puede ser peor todavía en el caso de Perú. Muy ¿Por peor, qué? ingeniero. Porque ellos están en frontera y perfectamente bajo Ah, los métodos de explotación de gas que existe, claro. en lugar de que el tubo baje perpendicular al mar, pueden hacerlo bajar y desviarlo horizontalmente. Y eso Claro. internacionalmente es permitido. Si podrían, como se dice, cruzar la frontera a través del subsuelo marino Marino. y comenzar a extraer los recursos que tenemos acá.
Es decir, a ese punto de absurdos podemos estar llegando por no contar con una política adecuada en materia energética. Quiero pensar, ingeniero, que este gobierno que eh, ha sido premiado recientemente por su, anoche creo, en España, por su visión de modernizar y joven y diferente, quiero pensar eso, ¿no? Está terminando alguna política, alguna cosa de dibujar, de terminar, para dedicarse a esto, porque parece mentira, no solo que no explotemos, no solo que no ganemos, no solamente que nos cueste más, sino que por último, encima, que se nos vayan a llevar este recurso y que otros sí lo aprovechen y nosotros no, bien, gracias. O sea, esto ya me parecería la tapa de la olla. Una aclaración, Johnny, el ingeniero no me decía vieja a mí, decía que le recordaba a la vieja que no usaba el perfume. No, 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 no. No, yo No, sí, ingeniero, estoy molestándolo porque acá inmediatamente me empezaron a molestar. pero no, no hay que guardarse el mejor perfume, Patricia, por si No, ni el acaso. mejor vestido, por supuesto, Mejor no. hay que usarlo ahora. Sí, tal cual. Ingeniero, vamos a lo que ha anunciado recientemente el gobierno. Ahora que tenemos una visión un poco depresiva de la parte energética, de cómo estamos, hablar un poco de la parte eléctrica, porque se anunció el lunes, anteayer, que iban a haber proyectos de la española Cox que comenzarían a construirse 2026-2027 por un costo de 600 millones de dólares sería la inversión. No, esto sería energía solar, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué implica? ¿Qué tiempo normalmente demora esto? Y por ejemplo, estos paneles eh, que sé que son menos contaminantes, obviamente, no, pero ¿qué tiempos duran? O sea, ¿cuál es la proyección de este tipo de energía? ¿No? ¿Y qué implicaría esta inversión? ¿Es suficiente para lo que nos hace falta en el Ecuador? A ver, es un buen aporte en caso de concretarse. No nos Ujú. olvidemos que hemos tenido lamentablemente proyectos fallidos en materia de Sí. energía solar. Tenemos el del Aromo, que todavía no se hace una realidad. Hay otra empresa española iba a instalar, si no me equivoco, 200 megavatios. Tenemos el Colonopus, me parece, en Galápagos, que tampoco todavía se ha terminado de concretar. El país tiene capacidad para eso, tiene una muy buena luminosidad. Estamos justamente en el eje del cuadrante terrestre, por tanto recibimos una muy interesante radiación. Y son varios los sitios que esta empresa habría investigado en donde pudieran instalarse estas plantas, ¿no? Las unas están en la provincia del Pichincha, la otra está en la provincia de Loja y otra en la provincia del Chimborazo. Esta distribución de estas plantas, ellos, de acuerdo a lo que he estado investigando, demorarían más o menos 2 años en su instalación. Es una energía completamente limpia. Es bueno dentro de una política del uso de energías renovables no convencionales, que eso fue parte de una ley que el gobierno promovió, si mal no recuerdo, en diciembre del año 2023, enero del año 2024. Ya. Iría en esa línea. Es una buena señal que alguien venga a invertir 600 millones de dólares al país, puesto que hay que identificar dos cosas. Una cosa es a veces adquirir una empresa en X millones de dólares, como probablemente se va a comprar Movistar por parte del grupo Millicom en el tema de las celulares, ya lo anunciaron, ¿ya? Ajá. Pero eso no es una nueva inversión, eso es simplemente una transferencia de acciones, ¿no es cierto? Es una compra accionaria. Pero en caso particular de esta planta de generación, estamos hablando de que eso es inversión, es decir, es dinero fresco que trae, por un lado, Interesa. equipamiento, ¿no es cierto? Y genera fuentes de trabajo. Yo creo que hay que verlo en ese conjunto el tema, ¿no? Y creo que eso es bueno. Lo importante es que esta empresa Energy Cox asegure adicionalmente que va a traer energía de respaldo. ¿A qué me refiero con energía de respaldo? A que traigan lo que ya se está utilizando mucho en el mundo frente a estas fuentes de generación, como son las fotovoltaicas, que traigan bancos de baterías en los que usted pueda acumular la energía, ¿no es cierto? Porque estas plantas básicamente funcionan durante el día, ¿no? Cuando existe la energía solar. Es otra fuente. Entonces, usted convierte la energía, ¿no es cierto?, en energía eléctrica a través de un proceso que se da
en las placas Sí, fotovoltaicas, ¿no? pero se puede Entonces, almacenar, obviamente. pero los excedentes se pueden almacenar, ¿no? Es decir, y esos excedentes que se pueden almacenar se los tiene en un banco de baterías que, por ejemplo, en la noche, si se determina adecuadamente cómo van a regular la generación versus la demanda, puede utilizarse para suplir energía en la noche, ¿no? Y eso ayudaría a bajar la carga que se tiene por parte, por ejemplo, de generación pico, que se tiene en las noches con generación usualmente térmica, ¿no? Que quema combustible. Entonces, eso es un beneficio, definitivamente. Esperemos que si se da esta inversión, se afinque de la manera adecuada y que traiga el respaldo. Fíjese usted por qué adicionalmente el respaldo es importante, porque este tipo de generación a veces genera problemas en el sistema eléctrico al cual alimenta y fue la causa del apagón por unos temas técnicos que ocasionan y que afecta la estabilidad del sistema. Es un poquito largo explicarlo, pero en todo caso lo afecta. Y el ejemplo más claro fue lo que pasó en España hace poco más de un mes, Ah, sí, el gran apagón. el gran apagón. Y una de las causas que se dice que estuvo el apagón es porque ellos han migrado mucho a generación fotovoltaica y eólica. En el momento que hubo esa transición, ¿no es cierto? Ellos no habían instalado, a pesar de que está planificado, los bancos de batería. Que si hubiesen tenido los bancos de batería, hubiesen respondido de mejor manera. Es decir, toda cosa, llamemos buena o beneficio, también trae una contraparte que hay que saberla contrarrestar en su momento, ¿no? Y una de las maneras de contrarrestar en el mundo que se está utilizando para evitar problemas con este tipo de generación es asegurar que traigan su respectivo banco de batería de respaldo, ¿no? Bueno, ingeniero, después de haber pasado por la experiencia de PROGEM, no podemos confiarnos de absolutamente nada. O sea, tenemos que saber cuáles son de verdad todas las especificaciones técnicas, los pros, los contras, como usted dice, y saber cómo resolverlos. A propósito de PROGEM, finalmente no sé, oiga, porque si este contrato, porque dijo, el gobierno anunció que lo terminaba unilateralmente, pero contrademandaba, no entiendo cómo, y no entiendo cómo se hace una negociación y se les da 15 días y después un mes y después 3 meses y después 5 meses y después 7 meses y después te contrademandan. O sea, no cumplieron muchos meses, te traen lo que no es y después te contrademandan. ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué aprendimos? ¿Nos sirve quedarnos con los motores de Progen? ¿Qué tan grande es la inversión para ese desfase que había yo no entiendo bien el tema técnico, pero de 50 a 60, algo, que había allí una cuestión técnica que no coincidía con lo que nosotros necesitábamos? ¿Es cara, es muy cara la inversión? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es su lectura de todo esto? Vísteme despacio que quiero llegar pronto, dicen, ¿no? Yo creo que a veces el apresuramiento, la falta de planificación hace que se cometan errores y estos son errores de contratación por hacerlos de una manera emergente, acelerada, sin tomar los debidos recaudos, ¿no? Y existen empresas serias en el mundo que pueden venir perfectamente al país, pero que no se someten a este tipo de eventualidades o situaciones en donde ustedes lo están tratando como bombero, ¿no? Es iluso pensar que alguien que nos ponga una oferta de generación de 100 megavatios, donde hay que hacer toda una instalación completa, hay que hacer obras civiles, pilotaje incluido muchas veces, eh, instalaciones mecánicas como tuberías para combustible, tanques para combustible, Todo infraestructura. el mismo equipo, toda la instalación eléctrica, subestación, elevadora, todo usted lo va a hacer en 6 meses. Es decir, los equipos eléctricos no están en una percha de un supermercado que usted va y los puede pedir, los puede bajar y los pone en un carrito y los compra. Eso no hay. Y ya tuvimos esa mala experiencia. Si usted no se mal recuerda, en el año 2009, cuando hubieron suficientes apagones muy fuertes. Y también una empresa en esa época ofreció instalar los equipos, me acuerdo que eran 6 meses, y cuando nos consultaron, les dijimos, ¿sabes qué? Eso es imposible. Y dicho y hecho, no se cumplió. Terminó instalando 3 o 4 meses posteriores, ¿no? Y eso que tenían los equipos disponibles inmediatamente, los tenían en Panamá en esa época. Y fue una oportunidad para esa empresa venderlos a Ecuador en ese momento que tenía la necesidad.
Yo creo que algo similar está pasando acá. Había una oportunidad para esta empresa, tenía los equipos y los puso a disposición del país sin considerar todo lo que significa hacer una instalación. Yo creo que el gasto o la inversión la iniciaron. Creo que la generación que se está contratando es inadecuada desde el punto de vista técnico. En lugar de usted tener instalación de 40 equipos más o menos, ¿no es cierto? Porque esto es Ya. lo que viene, son 40 equipos de 2.7 megavatios cada uno que finalmente le hacen 100 megavatios en una facilidad, porque son 150, tengo entendido en su totalidad. Es preferible traer dos turbinas de 50 megavatios cada una o una sola turbina de 100 que implica una sola facilidad a ser atendida. Acá son 40 problemas lo que está trayendo. Ya se vivió en el pasado con los equipos Hyundai que se trajeron. Y estamos repitiendo lo mismo. Y hay otra empresa que también tiene otro contrato parecido, que está instalándolo en Esmeralda, ¿no? Entonces, creo yo que esto es parte del apresuramiento, creo que es parte de la falta de planificación adecuada, es parte de que no hay procesos selectivos adecuados de quienes deben ser socios del país, porque aquí no, el tema no pasa porque simplemente sean contratistas eventuales que vienen, hacen un negocio y se van, sino que sean socios del país. Fíjese usted, esas plantas de generación como la de Mazar, como la de Paute, que fueron construidas por empresas eh, como Impregilo de Italia, están incólumes, no han tenido ningún problema. El problema de ellos solamente es cuando falta agua, pero son plantas que van a vivir 50 años, ¿no? Su estructura está impecable, así es. Impecable, te va, y es porque usted le ha confiado a empresas serias el proyecto. Yo creo que es parte de lo que hay que tratar de convenir en el país. Y le puedo asegurar que si el Estado comienza a zafarse de estas obligaciones, como el caso de Energy Corps, que entiendo que es una inversión privada directa, y asimismo da las garantías suficientes como país, genera los marcos regulatorios y legales necesarios para afincar más bien generación que venga a arriesgar por el país. No tendríamos este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque usted no estaría en un escándalo limitado donde hay funcionarios públicos que han tomado la decisión, buena o mala, de contratar estas empresas y que nos están dando inconvenientes. Ingeniero, con aciertos y errores, ¿cómo estamos para septiembre? Porque se anuncia en septiembre el estiaje. Hasta el momento la naturaleza ha sido más que buena con nosotros, porque se esperaba que este 2025 sea el año más drástico de la sequía. No, porque del 2024 al 2026 se supone que el pico iba a ser el 2025, pero hasta hace poquito teníamos lloviznas, cuando se supone que hasta junio tuvimos lluviecitas, cuando se supone que las lluvias terminaban en abril, máximo los primeros días de mayo. Ahora, eso puede significar que las lluvias efectivamente sigan presentes o que todo lo contrario, como ya llovió, sea efectivamente más terrible la sequía. Pero estamos preparados, no estamos preparados, alcanzaremos, no alcanzaremos o inevitablemente tendremos apagones, lo cual no es que me parezca tan malo dentro de la situación, sino son de 8 horas hasta 14 horas, 6 horas, como tuvimos hace el año pasado, o este año, hasta este año. No, el año pasado, perdón. Entonces, si llegásemos a tener apagones, qué sé yo, de un par de horas, yo creo que la cosa, claro, es perjudicial, pero no como podría llegar a ser, no como fue el año anterior. O sea, significaría que se ha trabajado en el tema, pero si llegase a ser de más tiempo, entonces ahí sí el tema es difícil. A ver, Patricia, yo creo que es malo mal acostumbrarnos a que nos den palo y que nos guste que nos den palo. Y yo creo que lo que debiéramos exigir es tener sistemas eficientes que nos brinden la energía que nosotros estamos pagando. Y esto en cualquier servicio público, agua potable, telefonía. Creo que esa actitud obligaría a tener calidad y excelencia, ¿no? Y creo que a veces cedemos ante eso. Y no hay que ceder, ¿no? Yo creo que hay que exigir. Mire, mencionábamos el caso de España. Fue un apagón de un día, pero no un día completo, horas durante un día. Pero eso causó fue una conmoción mundial, ¿no es cierto? Y nosotros el año pasado nos malacostumbramos a tener hasta 18 y 19 horas en algunos casos de apagones. Fue terrible. Ciertamente esto obedecía a una serie de cosas que vienen dándose en el tiempo, ¿no? No podemos responsabilizar al gobierno de todo ello, ¿no?
creo que han hecho algunas gestiones importantes. Creo que poner a punto el proyecto Toachi Pilatón es muy valioso. Son 250 megavatios frescos que ingresaron al sistema durante este año 2025. Creo que la contratación de las barcazas de Car Power con 300 megavatios es bueno, porque es una solución rápida frente a una emergencia. Usted tiene 300 megavatios. Con ello usted está contando en firme prácticamente con unos 550 megavatios. A ello yo le sumaría la recuperación que debe existir por parte de las unidades de generación del país que pertenecen a CELEC, de generadores que están fuera de servicio, generadores térmicos. No se olvide que tenemos cerca de 2.500 megavatios instalados. Importante tener la mayor cantidad de ellos disponibles, ¿no? Si tenemos eso más o menos controlado, Patricia, y San Pedro por lo menos se comporta como se comportó en el 23, se comportó en el 22, en el 21, podemos superar este tema, podríamos superarlo. Si es que bajo las mismas condiciones, si el estiaje siempre lo tenemos, pero es tener un estiaje, digamos que regular, ¿no? Moderado. No como el que tuvimos el año pasado, que fue realmente grave, fue muy fuerte, definitivamente, y no estábamos preparados. Creo que si son bajo esas condiciones vamos a tener problemas. Si es un poco mayor, no idéntico al del año pasado, definitivamente es posible que tengamos déficit energético. Y para ello creo yo que las autoridades deben hacer todo lo posible por tener 3 situaciones bajo control. ¿Cuáles? La primera, tener suficiente cantidad de combustible disponible para todo este periodo de estiaje que se nos viene a partir del mes de octubre de este año. La segunda situación, que es pero muy importante, es que todo este parque térmico que se está recuperando esté a punto. ¿Ya? Yo confío más en el parque térmico viejo, el que está actualmente, pero que lo tengamos a punto. En las Con nuevas eso, barcazas. ya. No, yo sí le sumaría a las barcazas. Las barcazas es Ya. importante que su contrato esté vigente en plenitud, honrado oportunamente para que no tengamos problemas por ese lado. Dos Y el o tres mayor, barcazas turcas, ¿no? son 3 que están en la En actualidad de lo total. que conozco, son 300 megavatios. Y por otro lado, asegurar la interconexión con Colombia con oportunidad, que no nos lleven a negociar en el momento de crisis. Negociemos ahora, con oportunidad, para efecto de contar. No se olvide que esa interconexión con Colombia significan cerca de 500 megavatios. Y es importante contar con esos 500 megavatios para esta situación de emergencia, ¿no? Si no, Bueno, estos serían los condicionantes bajo los cuales podríamos enfrentar, yo diría, el próximo estiaje. Y creo que tiene mucha labor por delante el gobierno para asegurarnos a todos de tener estabilidad en el suministro de energía eléctrica. en este tercer punto con Colombia, ahí hay varios subpuntos, ¿no? Si ellos también tienen la posibilidad, porque estamos en el mismo sitio geográficamente, y políticamente qué pasa también, porque aunque sean con la empresa privada, igual se necesitan permisos a nivel de autoridades, y pues las cosas no han sido de la mejor manera, aunque finalmente Petro vino, pero vino y gritó afuera de la asamblea, liberen a Glass. O sea, y las cosas han estado como tensas ahora con esto de Fito. Es decir, ojalá que lo político no influya en lo técnico y que se pueda realizar estos 3 puntos, principalmente este tercero que usted menciona, que es en el que yo en lo personal tengo como, o sea, siento que dependemos más, ¿no? de otros factores. Ingeniero, 8 de la mañana. Uy, ya toca desayunar, Patricia. Sí, sí, hemos conversado 40 minutos. Yo le agradezco en el alma porque nos ha dado una panorámica completa de esta situación. Mire que midiera puntualmente esto de los 600 millones, pero hemos tenido un recorrido que nos hace entender mucho mejor el tema y le agradezco por su tiempo y su experticia expresadas aquí en CRE Noticias. No, siempre a las órdenes, Patricia. Es un gusto estar con usted y un abrazo a la distancia a todas esas personas que nos han escuchado el día de hoy y también para ti. Gracias a usted. Esta es su casa. Gracias, Y viva gracias. Melec. Bueno, bravo. Hay
hay que hinchar siempre por el equipo. Así es. En las buenas y en las malas. Así es. Un buen día para usted, muchas gracias. Y para ustedes, amigos oyentes, ya viene Pedrito Merchán y su programa de Deportes en Ecuador y el Mundo, que como todos los días me le robo unos minutitos. Hasta el mediodía, pasen bien. Gracias, Johnny.